Con Miki Rengue, bienvenido. Gracias, Yomar. Vamos a hablar en el día de hoy sobre el origen de la bachata. Dígame usted, maestro, hola. Oh, un placer, Yolmari. Un saludo especial siempre para nuestros televidentes. Para mí también es un placer, además de su entrada, Yolmari, sí, de la visita de nuestro compañero Miki Rengue. Gracias, maestro. Un placer inmenso. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Vamos a hablar sobre lo que es el origen de la bachata. Ok, la bachata. Para que nuestros amigos televidentes aprendan un poquito cómo surgió, a qué viene. Bien. La bachata es un género musical. Sí, maestro. Es importante, Miki, es importante que nuestros televidentes aprecien la diferencia entre género y estilo. Sí, exactamente. Sí, eso es lo primero. Porque el género musical viene siendo, Yolmari, lo que determina su clasificación. Su clasificación. Si es merengue, si es bachata, si es bolero, etcétera. Bien, entonces los estilos son formas de interpretarlos. Ok. O sea que puede existir el género bachata y luego entonces hay clasificación de estilos de la bachata. Como se da también con el merengue, o sea, género musical, merengue. Sí. Y entonces hay diferentes estilos de merengue. Sí, Ok. Así es. Entonces vamos a hablar de los inicios. Así es, maestro. Vamos a decir que la primera vez que se habló de bachata fue en el 1960, 62, por ahí. Okay. 63. Sí, Dicen los historiadores de que no desde el principio el nombre fue bachata. Porque lo que pasa es que los géneros musicales, por lo regular, no es que se determina, bueno, a partir de tal fecha vamos a iniciar o vamos a entrar a un nuevo género de música que se va a llamar así o asado, sino que es algo que va fluyendo, se le da un nombre y luego cuando va tomando como más seriedad es que entonces se va como dicen, bautizando el nombre real. Aportando a su comentario, maestro, la bachata, según tengo entendido, etimológicamente aparece por los siglos XX en África. Sí. Aparece por los siglos XX en África. Después pasa para acá, para el Caribe, y se comienza a usar la palabra bachata en asuntos de barrios pobres. Okay. Y se le comienza a llamar a ese género musical bachata. Y tengo entendido que el primero en darle ese nombre fue Rafael Solano. Un día en su primer programa, para el año 1963, le llamó a eso es bachata, porque era la música menospreciada. O sea que cuando hablamos de 1921, 1927, no es que se tocaba bachata como lo que conocemos hoy. No. Sino más bien... Ajá. No, termina su. Porque por lo regular, los géneros musicales siempre se derivan de otros. Entonces, lo que presenta Miki es que de donde se deriva la bachata, esos géneros y esos estilos musicales vienen sonando desde 1921. Así es, de acuerdo a la historia. Sí, pero yo tengo entendido también de que etimológicamente bachata significa en el lenguaje africano un conjunto de gentes que hacen una fiesta en un patio. Eso es lo que quiere significar. Entonces, a ese jolgorio, como le decimos los dominicanos, a ese junta, ese bonche, donde se desarrollaba la música, de ahí fue que salió ese nombre. Okay, porque también la historia narra, ya más adelante de la época que Miki menciona, 1921, 1927, en ese intermedio, las características básicas de la bachata fueron tomadas de ese género musical que conocemos como bolero. Sí. O sea, es ahí cuando se acerca más a la famosa bachata. Sí. Lo que según tengo entendido, según las escrituras, y es como decía Yolmari, exactamente así. Se tocaba el ritmo de bachata en ese entonces, pero no tenía nombre. Ahora bien, cuando sale Rafael Solano y dice, espérate, eso no puede ser un bolero. No. Y le llama, eso lo que tocan esa gente son bachata. Porque ya ese nombre ya había venido de África y estaba en los alrededores. Como dice ella, vamos para la bachata, que era el bonche, la gloria, como dice Yolmari. Entonces, él le llama eso bachata. Y de ahí es que se le pone el nombre de guitarra,
bongo, guira o maraca, bachata. Okay. Porque entonces, desde un principio, bueno, yo he escuchado hablar y en escrito he visto sobre la guaracha. Guaracha es un género musical. ¿Cree usted que la guaracha es un género musical? Porque a veces se usa el término guaracha incluso cuando se quiere como explicar algo que no está muy bien formado. No sé, eso suena como una guaracha. O sea, ¿qué pasa? La guaracha, Mickey, ¿cree usted que es que no tiene forma musicalmente hablando? Yo creo que es un estilo. Ok, es un estilo. Sí, igual como el pambiche. Sí. Lo mismo también. Pudiéramos mostrar un ejemplo de una guaracha que yo creo que es como algo medio una guaracha es como algo medio ragueado. Vamos a decir que hacen. Entonces es como tipo son casi aguarachado, pero asoneado. Okay. Entonces es un poquito más rápido, el son es un poquito más lento, pero la guaracha es más rápido, más bailable. Maestro, me gustaría que ahora iniciemos nuestra conversación con el origen real en la República Dominicana de lo que fue la bachata. Ok. Bueno, la historia dice, porque yo no estaba ahí. Pero ustedes a esa época... No. Tal vez ustedes estaban o ya estaban por lo menos... Aunque sea en el vientre, Yolmari, tú estabas. Dios mío, ustedes ven por qué yo soy así con él. Ese hombre ya tenía hijos en el 62. Yo creo que simplemente yo estaba en la mente de Dios aún. Pero todavía no pensaba ni pasar por acá. Pero si ese es usted, imagínese yo. Ok. Yo tenía 1 año de edad. Ajá. Vamos a dejar ese tema. Exacto. La historia cuenta que es en el año 1962, cuando en República Dominicana ya comienza como a tener seriedad y forma, musicalmente hablando y en cuanto a proyección, el asunto de la bachata. ¿Cómo surge? Bueno, en el año 1962 hubo, en ese momento, un intérprete dominicano, Calderón. Rafael Calderón. Rafael Calderón, pero perdón. Rafael Calderón fue el que selló el nombre. Ahora, ¿cuál fue el primero que hizo una grabación de bachata? Yo pensaba que era él. A Rafael Calderón se le da el primogénito en hacer una grabación de la bachata. ¿Y él mismo entonces es quien sella el nombre? No, quien le pone el nombre de bachata es Rafael Solano. Es el detalle. Rafael Solano. Okay. O sea, que los dos son Rafael. Exactamente, son los dos Rafael. Eso es lo que me medio confundió. Sí. Entonces, Calderón realiza su primera grabación de bachata en uno de los estudios de grabación que en ese entonces era el mejor del país, que tenía Radio Televisión Dominicana. Algunos historiadores piensan que las primeras grabaciones se hicieron en un estudio que tenía Radio Guarachita. Pero ¿qué pasa? Cuando Radio Guarachita aparece, ya Calderón había hecho su primera grabación en un estudio de Radio Televisión Dominicana en el año 1962. Pero hay un dato importante. Recuerdo que cuando hablamos del himno nacional dominicano... pero si usted ve que es el que él se acuerda, es porque estaba en esa época. No, déjame terminar. Okay. Recuerdo que cuando usted y yo hablábamos del himno nacional dominicano, sí, una de las cosas que me gustó fue que cuando José Reyes se motiva a escribir el himno nacional, le inspiró porque él vio que en otros países existía un himno. Sí. Entonces, lo que otro país ya estaba haciendo lo inspiró, lo motivó a que su país tuviese algo parecido. Es que lo bueno se copia, perfecto. Maestro. Resulta que muchos intérpretes de música extranjero en ese entonces sonaban en las emisoras mucho bolero, sí, tango, mucho tango y mucha ranchera. Entonces Calderón dice, oye, pero así como esos intérpretes extranjeros están sonando en Dominicana con ese estilo de música, yo puedo coger y darle forma y darle seriedad a eso que le dicen música de guardia, la bachata, y hacer una grabación a ver qué tal. Y entonces eso lo motivó a él, y es ahí donde él en el 1962 hace esa primera grabación y suena el 30 de mayo
La primera vez que sonó en una emisora llamada La Voz. La Voz del Trópico. La Voz del Trópico. El 30 de mayo suena la primera bachata ya de manera formal, en una grabación. Y entonces ahí comienzan a surgir las polémicas y las opiniones del género musical llamado bachata. Porque, maestro, es bueno que los amigos televidentes sepan que en un principio la bachata era considerado un género musical, pero denigrante, que se tocaba en los cabarets, en los barrios pobres. O sea, su surgimiento es urbano, pero en lo más bajo. Muy buena observación. O sea, vamos a analizar entonces por qué es que en ese entonces era ignorada y era visto como algo bajo el género musical de la bachata. Es importante resaltar, como dijo John Mario ahorita, música de guardia. ¿Por qué le llaman música de guardia? ¿Tú sabes, maestro? Sí, bueno, me imagino, vamos a ver, yo me imagino. Esa es su época. Que es porque los guardias tenían que abandonar mucho sus hogares y se trasladaban a dar servicio en lugares lejos, y entonces esto traía muchos problemas entre las parejas, y entonces los guardias, como una manera de desahogarse, acudían mucho a ese estilo musical que no ameritaba muchas reglas, y entonces se inspiraban mucho en letras de amargue. Eso es una percepción suya. Exacto, no es que la historia lo dice. ¿Y usted, John Mari, qué te piensa? No, el guardia, y todavía lamentablemente en la actualidad, es una persona que no tiene acceso a una educación. O sea, su nivel de educación es bajo. Entonces, por eso lo denigraban tanto, porque es que no había culturalmente no había riqueza. Y puede ser que también esté ligado a lo suyo. Ellos lo trasladaban de un cuartel a otro, lejísimos. Entonces, lejísimos, lo dije bien. Entonces, llegaba el amargue. Llegaba el amargue, viene la melancolía, la distancia de estar lejos de casa, todo ese tipo de cosas hace que ese género se incline por ahí. Tienen los dos razón. Parte de razón, parte. Vamos a hacer una fusión. Sí, pero no tienen realmente el núcleo del porqué. Y el porqué es, y como usted dice, hasta hoy en día se está viendo. El guardia siempre ha tenido y ha sido marginado. Por el precio, por lo que le venga salarialmente. Y entonces, como esa música nada más se ponía en los barrios pobres, en los cabareces, en las partes más denigrantes, eso ahí, ellos nada más tenían acceso a llegar hasta allá por lo poquito de moneda que tenían. Y era por eso que decían la música del guardia, no había más. Y así está escrito en la historia. Por la parte monetaria, el guardia se iba a bailar su bachata para los cabarets y con las mujeres de la mala vida. Bueno, hay un dato importante, y es que lo de música, dice un profesor de música, de hecho es el director musical de la banda de la Universidad UAS de Santo Domingo. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se llama Leo... Encarnación, ¿no era el nombre? No, el maestro, debo de mencionar y destacar, porque él se ha motivado en investigar el verdadero origen de la bachata. Y entonces, él se llama Leo Vigilio Guerrero. Parecemos estar primos por el apellido. Leo Vigilio Guerrero narra de que la historia, o se comenta mucho que la bachata, su origen es rural. ¿Qué se entiende por rural? En el campo. Él entiende, según lo que ha estudiado, que no. ¿Por qué? Porque se cuenta como de que por las personas que interpretaban bachata eran personas marginadas, pues eran de campo. Entonces él entiende que cuando la bachata toma su fuerza, ¿fue en Santo Domingo? En Santo Domingo. Sí. Es grabada en un estudio de grabación, es proyectada en una emisora. Ahora, lo que sí se puede creer es que la prehistoria, como usted mencionaba, africano, o sea, antes de los años 1960, puede ser que parte de los rasgos musicales que se tomaron para formar la bachata eran personas que en los campos, sin conocimiento, se inspiraban
y tocaban eso. Ahora, bachata como tal no parte de lo rural, parte realmente de ciudad. En la urbe. Maestro, escúcheme, pero que se entienda que la palabra bachata, allá en esos tiempos en África, no era guitarra de No. Eso no tiene nada que ver con eso. Ese nombre se le dio aquí a ese género musical porque Rafael Solano consideró que sí, que eso se va a llamar bachata porque eso no es bolero, ni es guaracha, porque ni es se vio como que era un estilo musical o un género musical que estaba cogiendo forma, estaba cogiendo seriedad. Pero entonces estaba cogiendo seriedad en las pachangas esas que se hacían en los patios, en los barrios. Y entonces de ahí, de esa etimología es que surge ese género. Ok, eso está claro. Sí, no, vinieron y cogieron un bongo, cogieron una maraca, cogieron 2 guitarras. Estos guitarristas comenzaron a tocar y a la gente comenzó a gustarle esto. Sí. Y de un momento a otro se está oyendo, pero esa no es la misma bachata que se oye allá. Ok, o sea, incluso la historia especifica por qué era marginada, por qué se tenía como una música baja. Porque sus autores, quienes se inspiraban, no tenían mucho conocimiento musical. Incluso el mismo que hace la grabación, él cuando narra dice que es verdad que ellos no tenían esa gran capacitación, que a lo mejor tenían esos intérpretes extranjeros que sonaban en las emisoras con sus boleros, con sus rancheras. Entonces, cuando ellos se atreven, porque es un atrevimiento. Sí, yo vi una entrevista, inclusive, maestro, que él decía que para que le hicieran la primera grabación, él tuvo que rogar muchísimo. Él tuvo que pedir favores. Dice él que no querían, exacto. Bien, dice él que la ayuda fue de Dios. Sí. Porque las puertas estaban cerradas. Entonces, yo creo que parte del rechazo es porque cuando una persona sin mucho conocimiento musical, sin muchas letras, se inspira. Por lo regular, cuando se inspira, lo expresa a lo crudo. Entonces, es ahí una de las cosas que más inspira al ser humano, es el amargue y el dolor, el sufrimiento. Incluso, si usted analiza los cantos en la vida cristiana, y aún fuera de lo cristiano, que más pegada tienen y que más se identifica con el ser humano, por lo regular son cantos que narran o hablan sobre el dolor y el sufrimiento. Entonces, no hay cosa que identifique más a un ser humano por querer expresar cuando siente dolor, cuando siente pena. Entonces, personas sin mucha educación, sin muchos estudios, saben algo de música, tienen la habilidad de entonar. Bueno, pues entonces se inspiraban en esos momentos de heridas. Entonces, por lo regular, es ahí, no era con un violín, no era una sinfónica. No, y que también, hombre, los boleros había versos, había poesía, epítetos, comparaciones. O sea, aquí estamos hablando de que mami, tú me dejaste, yo estoy sufriendo, vuelve a mi casa. Entonces, son cosas así o no. Personas que entonaban, que tenían ritmo, se sabían 3 acordes de un instrumento, y de ahí surgía. Hagan una demostración, mi quirengue, de lo que fueron las primeras bachatas, esa que sonó en el 1962 con 30 Calderón. de mayo 1962. Sí. Eso nada más era guitarra y bongo y maraca. Y maraca, sí. Después que fue, le pusieron la guira. Algo importante. No había bajo. Algo importante. La bachata se deriva, o sea, parte de las características musicales que toma la bachata la encontró en el bolero. Entonces, cuando toma color de bachata, lo que se hace es que esa maraca que se utilizaba en el bolero se sustituye por la güira. Ahora, siempre la guitarra fue la protagonista y sigue siendo elemental. Así es. Tienen que entender que hay un requinto, una guitarra acompañante, y ya no había bajo cuando eso, sino que la misma guitarra acompañante hacía el papel de bajo. Perfecto. Pero el requinto es la esencial para la bachata, que con la guitarra grande ellos que hacen que ponen el capodratro en el quinto traste y a requintar la guitarra. Bien. Pero si no hay requinto, no hay bachata. Pierde color. Pierde color la bachata. Oh, yo voy a comprarme uno de esos. Por ejemplo, de esos temas, mi quirengue, que grabó el 30, o que sonaron el 30 de mayo, dice la historia que hubo un tema
que habla como de la luna. De la luna. Que lo hizo Wilfrido Vargas después en merengue también. Ah, sí, yo sé cuál es entonces. Ah, sí. cántame entonces. No. Usted quiere que me pongan en disciplina. Ese decía: Luna, dime tú si ella me quiere, como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere una sola vez. Pero oye, es increíble. O sea, es increíble cómo temas así tan clásicos, estamos hablando de 1962, Sí. y todavía en la actualidad son clásicos. Muy lindos. Sí, incluso ese mismo tema, Sí. yo lo he escuchado que lo han interpretado con la Sinfónica en los premios soberanos. Exacto, así mismo Sí. es maestro, así mismo es Y maestro. dice usted que Wilfrido Vargas Sí, también lo grabó. Un de su merengue, uno de sus éxitos más grandes sus- fue Ok, ese. ok. Sí. ¿Qué otro? Por ejemplo, hay un tema que Raúl Di Blasio, y he escuchado un trío de cantantes, Chiquitita. Dime por Dime qué. por qué. Bueno, eran el grupo ABBA en inglés. Ok. Entonces hicieron la traducción al español y ahí es que se hace famosa. Pero ese lo hizo Paniagua, ¿no fue? Sí, ese Pero fue en para esa él. época sonaba, ¿verdad? En bachata. Sí, porque Sí, Paniagua porque él fue uno de los es grandes. uno de los del 60, Ok. del 62. ¿Qué Ese- otro de los temas? Me recuerdo que decía como: Chiquitica, dime por qué en tu hombro me encadenó. Cuenta conmigo ya, ¿para qué seguirte amando? Por ahí para abajo. Ok. Yo me acuerdo que hay un refrán, no un refrán, no, sino un modo de decir de nosotros los dominicanos cuando estamos en mala, que estoy en chiquitica, dime por qué. Entonces queda claro de que no es cierto que la primera grabación se hizo en estudios de Radio Guarachita, sino que la historia cuenta que después que surge el disco de Calderón, Sí, se motivan otros intérpretes dominicanos porque al ver que la cosa va en serio, pero mira, fulano se lanzó, qué bien, pero vamos a hacer eso. pero mira, esa gente se fajaba, un maestro. Y Eso no era tocaban gente ni que... diario. Sí, Tocaban diario. Sí. Entonces que Sí. comenzaron ya a ganar dinero. Incluso cuenta la historia Ujú. de que en Santo Domingo, no recuerdo el lugar. en la Avenida Venezuela, maestro. ¿Usted ve que está viejo? Ok. Cuenta la historia. Existía como que los jueves hacían un toque de queda. El caso es que negocios a nivel de restaurante fueron viendo Que eso era rentable. el pum que estaba dejando Sí. y comenzaron a solicitar, y entonces el mismo evento de bachatero comenzaron a movilizarlo y hacerlo en otros centros. Entonces Sí. es ahí cuando Radio Guarachita ve que el mercado está bueno y comienza a facilitarle a algunos intérpretes que hagan grabaciones. Sí, pero hay una cosa que dejarle claro al público televidente, y es que Radio Guarachita era una tienda de discos que estaba en El Conde. Entonces ahí ellos comenzaron a abrirle las puertas, como usted dice, a músicos para que pudieran expandir Hacer su música. grabaciones. Sí, y iban también, usted sabe, ellos se fajaban con su CD, iban a la Duarte y vendían los CD. No es como ahora que los músicos tienen representantes y que está YouTube. No, esa gente guayaron la yuca, como decimos los dominicanos. Maestro, y es importante saber que comienza a evolucionar la bachata cuando ya comienzan a poner la música en diferentes sectores, que no era nada más la clase marginal de los bares. Entonces ya todo el mundo comenzó a poner en las emisoras, en algunas otras discotecas, terrazas. Entonces ya comenzó a expandirse la bachata. Ok. Y que también comenzó a cambiar el público, el matiz, exactamente. Ok, sí. Porque, maestro, había algunos artistas que tenían canciones con un doble sentido. Y palabras fuertes. Exacto, palabras obscenas, Sí. etcétera. Cuando comenzaron a hacerlo más digerible, más romántico, más, Ok. más Bueno. como altura. Sí, yo creo que entonces en nuestro próximo programa Sí, vamos a hablar de la evolución. ok. Porque hoy solamente estamos hablando de El sus inicio. inicios, pero es importante ahora conocer cómo evolucionó, cómo logró escalar y hacer que un mayor porcentaje la fuese aceptando, y luego en otro programa podemos hablar entonces de la bachata en la actualidad. ¿Y cómo se internacionalizó? Internacionalizó, así Perfectamente. es. Así Sí, es. porque Calderón, cuando lanza el 30 de mayo, Ujú. ya dice que en el 63 o 64
fue a hacer su gira a Nueva York y fue un palo. Y entonces comienza de manera que hasta Brasil llegó esa famosa bachata dominicana y hasta hoy miren qué éxito. Pero ya será en el tema de nuestra de la evolución de la bachata. Maestro, de ese inicio hay que mencionar quiénes fueron los cuatro los mejores. Cuatro, exacto, Okay. sí, Fueron cierto. Rafael Calderón, Sí. Paniagua, fueron el añañito Luis Segura. Luis Segura. ¿Y cuál fue el otro? No fue Encarnación que usted dijo. Encarnación fue el que tuvo que cuando se lanza en el periodo de un año tiene un accidente y muere. Ah, ok. Entonces él también lo hizo famoso. Pero miren, para nuestro próximo tema le voy a marcar una tarea porque tengo como esa inquietud. No tengo la respuesta. Sí. Me gustaría como hacer un análisis, independientemente de que era una música marginada y era rechazada por un sector de la sociedad. ¿Cómo era el léxico? O sea, no el contenido. El contenido ya sabemos que era de amargue. Sí. Ahora, ¿cómo era el léxico? ¿Existía ortografía? No, era ¿Había simple, buena eran prosas, maestro. Sí. Eso era Ok. simple, era un lenguaje simple. Pero romántico. perdón. Es que un lenguaje puede ser simple en el sentido de las palabras a utilizar, Sí. pero no necesariamente significa después, No, espérate. yo. O sea, No. a eso es que me refiero, a la Bueno, parte sí, habían algunos que cantaban que es el tema. ¿Por qué me surge la inquietud? así. Sí, Por lo que sucede con lo urbano. sí, pero O bueno, sea- yo le voy a dar un ejemplo. Ajá. Anthony Santos, la primera que pegó. Voy para allá, voy a buscar. Pero Sí. no, perdón. No, Sí, pero perdón, espérate. perdón. Es así. Eso es. No. Porque en ese ejemplo que usted me pone, Ajá. es un estilo. Ok. O sea, el voy para allá no es que la persona tiene una mala dicción. pero, Es un estilo de va para allá, para el campo. pero entonces está cambiando el modo normal y justo de decirlo. Ok, pero me gustaría que investiguemos. Ok, vamos a investigar. En esos intérpretes que fueron los primeros, Ujú. analizar sus canciones y ver si independientemente de que sus letras eran de amargue, su ortografía sí era buena. Sí, su léxico. Me gusta. Su léxico. Vamos a investigar Algunos eso. sí y algunos no, porque si menciona Ok. Black Durán, Ok. eso lo manda a fusilar. Exacto. Bien, bien. Bueno, Será para un próximo programa que continuaremos con este tema tan interesante. Tomen la tarea también ustedes, investiguen a ver, como lo que dice el maestro.